Pues hoy estamos comenzando una serie, como ya algunos la han visto, destruyendo, detectando o descubriendo y destruyendo maldiciones generacionales. Para nadie es un secreto que hay cosas que vamos a encontrar a veces en nuestra vida o en la vida de nuestros familiares, de nuestros hijos, de nuestros nietos, etcétera, que muchas veces, a veces sí sabemos de dónde vienen, pero a veces nos preguntamos, ¿por qué este muchacho será así? ¿Por qué esta muchacha me salió así si yo no he hecho algo así? Amén. Y nosotros, el propósito de Dios a través de esta enseñanza es que podamos descubrir de dónde vienen estas situaciones que a veces se presentan incluso en nuestra propia vida. Así que yo le pido que usted abra su corazón. Voy a tratar de ir lo más lento posible. Es una enseñanza que yo he estado estudiando por mucho tiempo. Siempre me ha gustado estos temas y yo una vez le dije, amor, ¿algún día me dejarías enseñar sobre? Claro que sí, él siempre está dispuesto para eso. Entonces, tengo muchas recopilaciones, cosas que Dios a mí me ha enseñado, cosas que también Dios le ha enseñado a hombres de Dios que yo he podido estudiar, que he podido extraer y que hoy vengo a enseñarle a usted con mucha humildad. Amén. Quite todo prejuicio de su vida, quite todo prejuicio. Si usted está aquí es porque usted necesita oír esta palabra. Yo le dije, Señor, van a llegar los que necesiten, solo los que necesiten oír esta palabra. Amén. Dice la palabra en el libro de Gálatas 3, si me pueden ayudar con la pantalla, se lo agradezco. Gálatas 3, 13 y 14. Ese va a ser el verso piloto que vamos a usar durante esta serie, durante el mes de marzo. Y dice la palabra en Gálatas 3, 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Versículo 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, o sea, nos alcanzara a nosotros también, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Yo se lo voy a leer en la nueva traducción viviente. Si lo tienen por ahí, pues lo pueden poner porque está muy sencillo de entender y muy poderoso. Dice, pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Amén. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición, mire cómo lo dice ahí, de nuestras fechorías. ¿Quién era tremendo? ¿Quién era tremendo antes de venir a Cristo? Mire, a mí no me alcanzarían las manos y los dedos. Y yo sé que así hay muchos aquí también, que Cristo ha hecho una obra gloriosa en sus vidas. Entonces dice que Cristo cargó sobre sí mismo todas esas fechorías en las que andábamos usted y yo en otro tiempo. Amén. Dice, pues escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Mediante Cristo Jesús, Dios bendijo a los gentiles. Oiga qué tremendo, con la misma bendición que le prometió a Abraham, a fin de que los creyentes pudiéramos recibir por medio de la fe al Espíritu Santo prometido. Diga, la misma bendición, que le prometió a Abraham. ¿Sabe que cuando usted va al libro de Génesis creo, no lo busque, solamente lo voy a tocar por ahí, Génesis 12, versículo 2, habla sobre la bendición de Abraham y son 7 bendiciones que están desatadas sobre Abraham y esas 7 bendiciones están direccionadas también hacia nosotros, los hijos de Abraham, amén, porque no es otra bendición. La palabra dice en Gálatas 3:14 que es la misma bendición que Dios le dio a Abraham, esa bendición está sobre nosotros, amén, o es al menos la que Cristo compró y quiere para nosotros sus hijos. Ahora, como dice el dicho popular, del dicho al hecho hay mucho trecho. Porque entonces vemos muchas personas que son hijos de Dios, aman al Señor, pero no han alcanzado una plenitud de bendición como la de Abraham.
quiere decir que algo hay en el camino que está bloqueando eso. Precisamente todas estas cosas son las que vamos a abordar en estas enseñanzas de los días jueves. Amén. En esta serie vas a escuchar más sobre maldiciones. Si usted viene aquí, no salga diciendo, es que hablaron mucho sobre maldiciones. Así se llama la serie. Yo no le vengo a enseñar sobre la bendición, porque resulta que la bendición siempre nos la han predicado. Pero ¿qué pasa? Aún sabiendo cuáles son todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros, no estamos poseyéndolas todas. Amén. Entonces, quiere decir, como les decía anteriormente, que debe de haber algo que está interfiriendo en que la bendición completa, la bendición integral de Dios llegue sobre sus hijos. Amén. Eso son maldiciones. Y en el nombre de Jesús, en estos días jueves, vamos a remover esas maldiciones que se han opuesto a tu bendición, que se han opuesto a tu gloria en Dios, a ver la gloria, la gracia, el favor y todas las cosas que Dios ha destinado para ti. Amén. Entonces, como les decía, es posible que seamos creyentes salvos, que amemos al Señor, que usted aquí dance, sirva y que usted haga muchas cosas, pero aún así no está disfrutando de la totalidad de la bendición de Dios en su vida. Amén. No está disfrutando de una verdadera libertad en Dios. Mucha gente es hija de Dios y siempre siente un vacío en su corazón. Mucha gente es hija de Dios y muchas veces siente cargas en su vida, siente como ligaduras en su vida. Amén. Entonces, esas cosas son las que necesitamos descubrir. Necesitamos descubrirlas. Diga, yo necesito descubrir las maldiciones que me han detenido la bendición de Dios. Amén. Es muy posible que en alguna área de tu vida, por estos motivos que estamos hablando, haya algún trazo de maldición aún ahí guardada. Amén. ¿Por qué le digo esto? Porque yo soy una mujer que yo me considero ser una mujer muy bendecida por Dios. Yo también tengo mi historia, algunos conocen mi testimonio, otros no conocen mi testimonio. Pero yo antes de venir a Cristo pasé cosas muy difíciles, muy duras. Pasé la cosa más grande que pude pasar fue el asesinato de mi padre. Luego mataron a quemarropa. Y eso para mí fue el trampolín o la catapulta que Dios usó para que yo me acercara al Señor. Yo me siento una mujer muy bendecida porque Dios trabajó en mí muchas cosas. Todavía sigue trabajando muchas cosas. Amén. Pero resulta y sucede que aunque yo me siento bendecida, por la gracia de Dios, tengo un buen matrimonio, un buen hogar. Dios nos ha llamado a un ministerio poderoso y tenemos la bendición de pastorearlo a usted. Amén. Y muchas cosas más. Dios nos ha bendecido, nos ha sacado adelante, siempre con integridad. Sin embargo, siempre hay liebres que saltan. Y para los que no sabían, cuando yo padecí algunos problemas de tiroides, yo pensé que, qué raro, ¿por qué me habrá sucedido eso a mí? ¿Qué habrá pasado? Bueno, de ahí se dio. Eso es lo que siempre pensamos todos. Mala suerte. Para los que creen en esas cosas, mala suerte o buena suerte piensan algunos, pero eso no existe. Y yo pensé, bueno, sucedió nada más, se dio. Ahorita vamos a desarrollar el mensaje, quisiera adelantarme, pero no puedo, vamos poco a poco. Y cuando eso se dio, a los años, yo me voy enterando por boca de mi madre que mi abuela paterna sufrió de su tiroides toda su vida. Entonces yo caigo en el punto, hay enfermedades que a veces no son enfermedades por la nada, simplemente son herencias de maldición que se vienen a manifestar en nosotros. Y oramos por sanidad y a veces no recibimos la sanidad porque estamos golpeando mal. Resulta que una maldición no se va con una oración de sanidad. Una maldición se va quebrantando, la maldición, y ahí entonces viene la liberación de la sanidad que usted y yo necesitamos. Amén. Entonces, yo me di cuenta de eso y yo cambié mi oración. Claro, ya había pasado por un tratamiento, etcétera,
pero aún al sol de hoy, porque mi cuerpo pelea contra eso, y cada vez que me hago un examen, mis niveles de hormonas están al top, ahí como al ras, pero yo le tengo ordenadas a tiroides que de ahí no pasen esas hormonas, amén, no suben, y de verdad, siempre voy a hago exámenes, pero es una lucha de fe, y es una lucha contra una herencia que atacó a mi abuela paterna toda su vida, amén. Entonces, yo tengo que entender que yo tengo que trabajar en estas áreas. Y eventualmente usted también tiene que trabajar en áreas. Amén. Diga, yo tengo que trabajar en áreas. Cada uno de nosotros en una medida u otra es influido por las bendiciones o las maldiciones. Escuche con su espíritu. No escuche con su mente nada más, escuche con su espíritu. Tienes que entender que tu vida y mi vida son influenciadas demasiado, mucho por bendiciones o maldiciones. Y todo eso es lo que hemos recibido de nuestros antepasados. Amén. La mayor parte de la gente ignora o desconoce esto. Y repito, viven la vida creyendo simplemente de ahí pasó, sucedió. No es así. Nunca llegaremos a ser verdaderamente libres. Nunca llegaremos verdaderamente a ser libres hasta que entendamos algo. Las bendiciones y las maldiciones son fuerzas invisibles. Usted no las ve, pero están ahí, están operando. Son fuerzas invisibles que influyen en la calidad de vida, en tu calidad de vida. Amén. Que uno experimenta como persona nacida de nuevo. Amén. Muchas personas creyentes prefieren vivir, esto lo dijo mi apóstol y me gustó y yo lo cogí. Dice, muchas personas creyentes prefieren vivir como el avestruz. ¿Cómo vive el avestruz? Con la cabeza metida en arena. Y es cierto, con la cabeza metida en arena tratando de ignorar los problemas de la vida. Sus inclinaciones pecaminosas. Ignoran los problemas de la vida, ignoran las inclinaciones pecaminosas, ignoran las crisis familiares, ignoran los demonios familiares que están pegados a ellos. Prefieren ignorar, meter la cabeza ahí. ¿Cuánta gente ve uno en el pasar de los años que aman a Dios, pero están cargados de cosas que uno dice, Señor, ¿cómo le hago entender a esta persona que eso no es normal? Que estas cosas que ella está viviendo, que está viendo en sus hijos, que está pasando, no son normales. Que hay algo que tiene que meterse a romper. Y pasan los años, y tú los ves en una consejería, les hablas, les dices, los aconsejas, oras por ellos, pero pareciera que la palabra la botan, no trabajan, y entonces vuelve a los años y es la misma persona porque no se han dado a hacer un descubrimiento en su vida, en su árbol genealógico y romper esas maldiciones. Amén. La razón de esto es que no quieren enfrentarse con la realidad. Hay gente que no quiere enfrentar la realidad de su vida. Hay una razón escondida por la cual no han podido tener victoria en cada una de las áreas de su vida. No se les ocurre pensar que es muy posible que la raíz de eso es que aún hay algunas maldiciones que no han sido quebrantadas. Amén. ¿Está escuchando usted? ¿Sí? Por eso les decía ahora, a nadie le tocó una buena suerte ni una mala suerte. Las cosas no pasan por suerte. Uy, qué suerte lo que me encontré. ¿Usted ha oído esa frase? Va caminando y se encuentra un billete. Uy, qué buena suerte tengo. Me encontré un billete. No. Qué bendición que me persiguió para encontrarme este dinero que yo necesitaba. Amén. No existe la mala suerte. Me pasó esto, qué mala suerte. Choqué, qué mala suerte. No existe. En un hijo de Dios no debe de existir eso en sus bocas. Porque nosotros somos influenciados, les dije, por una fuerza invisible llamada bendición o maldición únicamente.
La Biblia no me habla de que nosotros tengamos buena suerte o mala suerte, amén. La verdad es que la bendición no es buena suerte y la maldición no es mala suerte tampoco. ¿Cómo podemos definir la bendición de Dios? La bendición de Dios es el favor de Dios sobre una persona. Diga, favor de Dios. Y la maldición, pues es lo contrario, es la ausencia del favor de Dios sobre una persona. Amén. Cuando una persona no tiene el favor de Dios, está bajo maldición. Todo le sale mal. ¿Usted ha oído algún compañero de trabajo algún día que le dice, es que a mí todo me sale mal? Claramente está operando bajo la maldición. ¿Por qué? Porque tiene ausencia del favor de Dios, porque resulta y sucede que el favor de Dios le es dado únicamente a los hijos. Amén. Hay maldiciones que aunque estén ahí, oiga esto, qué tremendo, fue lo último que Dios me habló antes de venirnos. Hay maldiciones, hay dos tipos de maldiciones. Un tipo de maldición es aquella que no influye en tu camino hacia el cielo. No te pone tropiezo para llegar al cielo, porque son maldiciones que están muy ligadas al alma, a la personalidad, que están muy ligadas a las emociones. Amén. Usted puede amar a Dios, ser cristiano, pero hay maldiciones que vienen desde atrás generacionalmente, que aunque no te van a impedir entrar al cielo, te van a mantener durante todo el peregrinaje de tu vida estancado, frustrado y sin victoria. Entonces, al final de cuentas, es maldición, porque no estás teniendo victoria en todos los días de tu vida. Siempre estás frustrado porque tu alma te juega pasadas cada cierto tiempo. Cada cierto tiempo te da esos baches de depresión, de sentirme mal, de sentirme solo, de sentirme aquí, de sentirme allá. El alma le juega esas jugadas a uno. A veces vienen porque abrimos alguna puerta, a veces vienen porque tenemos una opresión del diablo, pero muchas veces vienen cada cierto tiempo. ¿Por qué? Porque son una maldición. ¿Cómo te das cuenta que es una maldición? Por lo que acabo de decir, cada cierto tiempo te visita con lo mismo. Cuando es algo pasajero, pasó una vez, lo venciste y nunca más volvió a manifestarse. Pero hay otro tipo de maldiciones, que esas maldiciones te van a detener tu llegada al cielo. ¿Por qué? Porque esas maldiciones están completamente ligadas a hacer caer en pecado a la persona, a llevar a esa persona a ir y venir, a vivir una doble vida en Cristo, a creer que puedo hacer afuera lo que quiero y que no le tengo que dar cuentas a nadie. Olvídate, joven, de darle cuentas a tus papás. Esos son los menos importantes en un sentido, aunque son muy importantes, pero hablando espiritualmente, son los menos importantes. Recuerda que Dios siempre tiene los ojos puestos sobre ti. A ese es a quien le tienes que dar cuenta. Y ese tipo de maldiciones interfieren para que la gente alcance la eternidad. Están completamente ligadas con la vida eterna. Tienen que romperlas, porque si no rompen esas maldiciones terminan robándole la eternidad a la gente. ¿Amén? ¿Vamos entendiendo? Dígale a la persona que tiene al lado, bendición o maldición. Quiero que sepa algo muy importante. Las bendiciones de Dios o las maldiciones se perpetúan por generaciones. Se perpetúan, o sea, pasan de una generación a otra. Hablando sobre la bendición, me viene a la memoria cuando Pablo le dice a Timoteo que él tiene una fe no fingida, la que tenía su abuela Loida y su madre Eunice. Quiere decir que la fe se transfiere generacionalmente, la compasión se transfiere generacionalmente, también el amor. Todas estas cosas se pueden transferir. Es bendición de Dios amar, es bendición de Dios honrar, es bendición de Dios. Todas estas cosas, la fe que Timoteo tenía fue heredada desde su abuela y llegó hasta donde él estaba. Tanto así que Pablo le dijo,
Timoteo, yo sé que tú tienes una fe que no la finges, es una fe pura, una fe real. Y tú la heredaste de tu madre y de tu abuela. Entonces, las bendiciones y las maldiciones se perpetúan, amén, por generaciones, amén. La palabra bendición, diga bendición, debe tener mucha importancia en la palabra del Señor, porque aparece por lo menos unas 600 veces en la Biblia. Unas 600 veces, imagínense. Bendición conlleva el significado de causar prosperidad, una prosperidad integral en el creyente, amén. Una prosperidad integral. ¿Qué quiere decir eso? No solo pensemos en dinero, eso es lo último. La prosperidad más grande, recuerde que Juan le dijo, en el libro de Juan, primera de Juan, le dijo, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo. Pero hay un punto central importante, es así como prospera tu alma. Quiere decir que si el alma de alguien no está siendo transformada, cambiada, prosperada, tampoco va a poder ver una bendición integral en el resto de las áreas. Entonces, la bendición nos conlleva a recibir prosperidad, felicidad y alcanzar ese favor de Dios. Amén, el que acabamos de hablar. Es muy evidente, pueblo del Señor, que cuando usted es una persona bendecida, usted va a ser una persona próspera en todo. Por ende, va a ser una persona feliz. No, Dios no nos llamó para ser felices. Sí nos llamó para ser felices. ¿Qué padre no quiere ver a sus hijos felices? Dios quiere ver a sus hijos felices. Así que ser feliz es bendición de Dios. Amén. Esto no indica que no vamos a tener problemas. Alguien dice, soy bendecido. Señor, pero ¿por qué me suceden estas cosas? ¿Por qué me pasa lo otro? ¿Por qué a mí, si yo soy una persona bendecida? Tu palabra dice, la pastora dijo que en Génesis 12 decía que yo tengo la misma bendición de Abraham. Sí, pero es que el ser bendecido no significa ausencia de problemas. ¿Sabe qué es lo que significa? Significa que tú vas a vivir tu vida con el favor de Dios. ¿Sabe qué es el favor de Dios? ¿O sabe qué es el favor? Que es un término natural, pero con su verdad espiritual también. El favor de Dios es privilegio. Diga privilegio. Protección. Ayuda que alguien con autoridad le da a otra persona. Eso es el favor. Ahora trasladémoslo al favor de Dios. Tenemos un Padre divino en los cielos que le ha placido enviar a su Hijo Jesús a morir en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, y que a través de esa muerte en la cruz del Calvario nosotros podamos recibir el favor, la bendición, tener privilegios, tener protección. Amén. ¿Cuántos reciben ese favor de Dios en esta noche? Denle un aplauso fuerte al Señor. Dígale, Señor, gracias porque soy una favorecida, soy un favorecido de Dios. Y así como la palabra bendición es importante, ahora nos vamos a ver la parte de la maldición. Porque la maldición aparece la mitad de las veces de la bendición. No porque aparezca la mitad quiere decir que no es importante. Al contrario, aparece la mitad. 300 veces más o menos en la Biblia se habla sobre maldición. Algo de importante debe de tener. Y créeme, siempre la maldición va a ir ligada a la desobediencia y al pecado. Siempre, escuche, aquí hay líneas importantes. La maldición siempre va a ir ligada a la desobediencia y al pecado. El énfasis del tema de las maldiciones es muy importante. Mire, la palabra maldición, estudiando, dice que viene del latín maledictio, y significa acción y defecto de pedir que le ocurra un mal a otra persona. Eso es maldición. Desear el mal sobre alguien. ¿Quién es nuestro, como dicen los superhéroes, los de la Liga de la Justicia, el archienemigo nuestro? Satanás. Y Satanás siempre ha querido proferir maldición contra los hijos de Dios. Pero resulta ser, escuche esta línea, no solo Satanás soltó maldición
sobre la raza humana, porque en la Biblia muchas veces encontramos que el mismo Dios maldijo. Voy a dejar eso por ahí y me voy, porque lo vamos a ver lecciones más adelante. Las maldiciones muy a menudo, muy a menudo, se van a perpetuar, como dije, de generación en generación, hasta que se pare un valiente y rompa con esas maldiciones en el nombre de Jesús. Hasta que usted se canse de lo mismo, hasta que usted ya diga, hasta aquí, Satanás, no voy a hacer más el juguete tuyo. Amén. Mientras no haya un hijo de Dios con revelación que se pare en la brecha y que rompa esas maldiciones, esas maldiciones van a seguir pasando a tus hijos, nietos, bisnietos, tataranietos. Y no solo eso, saber cuál fue el ascendente nuestro que soltó todas esas maldiciones que hoy nosotros estamos bregando. Si fue nuestros padres, nuestros abuelos, tatarabuelos, bisabuelos y tatarabuelos. Hoy descubrí esa palabra. Saber quién de todos esos ascendientes nuestros. Por lo general, los padres no les gusta contarle mucho a sus hijos las cosas malas que hicieron. ¿Por qué? Porque nosotros los padres queremos que nuestros hijos piensen que nosotros fuimos casi perfectos. Pero qué bueno es cuando uno se sienta y le habla a los hijos sobre las cosas. Porque el día de mañana, cuando nosotros no estemos en esta tierra ya, y nuestros hijos se tengan que enfrentar a situaciones, ellos van a decir, me acuerdo que mi mamá, mi papá, me contó sobre esto, cómo él visitó brujos, cómo él se dio a leer la mano, cómo él hizo esto. Muchas cosas que desatan maldiciones que las vamos a ver en las próximas lecciones. Entonces es sumamente importante que alguien se pare en la brecha, diga, yo me voy a parar en la brecha. Porque todas las maldiciones que se están cosechando hoy fueron sembradas por alguien, amén, en un momento histórico determinado. La maldición no viene sin causa. Dígale al que está al lado, la maldición nunca viene sin causa. Vamos a leer Proverbios 26:2. Es un verso que todo el mundo recita. Mi esposo lo toca muchísimo ese verso también. Pero hay cosas que a veces se nos recitan tanto, que llega un momento donde ya pierden el valor y la revelación en nuestra vida. Pero miren lo que dice la palabra en el libro de Proverbios 26:2. Dice, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Yo se lo voy a leer en la traducción lenguaje actual, no sé si lo tienen. Muy bien. Dice, la maldición sin motivo jamás surte efecto. Es como un ave sin rumbo. ¿Qué quiere decir eso? Que si no hay ningún motivo para recibir maldición, ella jamás podrá alcanzarte. ¿Escuchó eso? La maldición no llega solo porque se le ocurrió aterrizar en tu casa. Se le ocurrió aterrizar en tus hijos, en mis hijos. La maldición nunca va a llegar sin un motivo. Si no hay un motivo, la maldición nunca podrá alcanzarnos. Nunca. Caso contrario, si hay motivos, la maldición llegará sin lugar a dudas. O sea, aquí no hay una sola persona. Yo sé que usted y yo lo podemos decir por fe, pero en esta noche vamos a hablar no solo por fe, vamos a hablar la realidad y después vamos a empezar a aplicar la fe. La realidad es que aquí todos los que estamos sentados hemos tenido que bregar con maldiciones. Y si no,
vamos a bregar con maldiciones. Tus hijos van a bregar con maldiciones. Mis hijos van a bregar con maldiciones, porque nadie está exento, porque resulta y sucede que no hay un solo justo. ¿Están de acuerdo conmigo? La palabra del Señor es muy clara y establece que siempre, diga siempre, hay una causa detrás de la maldición. ¿Por qué se compara el vuelo de estos pájaros con la maldición? ¿Por qué nos habla de golondrinas gorrión y golondrina? Porque esas son aves que andan volando por todos lados. No tienen como un lugar. Entonces dice, porque esos pájaros, ¿por qué se comparan con la maldición? Porque si la maldición salió de algún lugar, como estos pájaros salieron de algún lugar en su vuelo, la maldición seguirá su curso sobre uno y sobre otro hasta que alguien la detenga. Por eso dice que la maldición no vendrá sin causa, así como el gorrión y como la golondrina en su vagar. En su vagar es en su vuelo. Quiere decir que la maldición sale de una ascendiente nuestro y comienza a buscar dónde entrar. Comienza a buscar la generación que sigue, la que sigue, a dónde hacer reposo, dónde establecerse. Quiere decir que como ninguna maldición viene sin causa, amén, hay una relación causa y efecto en las maldiciones. No solo habrán efectos, hay causas, amén. Ahora, ¿qué es lo importante de todo esto? Que si usted y yo logramos diagnosticar las causas de las maldiciones, podremos entonces con más facilidad quebrantarlas en nuestra vida. Porque nosotros no vamos a estar dando golpes al aire, perdiendo el tiempo dando golpes al aire. Necesitamos que el Espíritu de Dios nos lleve a ese punto donde podemos descubrir cuáles son las maldiciones que vienen afectando nuestra ascendencia y descendencia para pararnos firmes y quebrantarlas. ¿Vamos entendiendo, sí? Quiere decir que las maldiciones generacionales son productos de pecados cometidos por antepasados. Escuche esto. Pecados cometidos por antepasados y que no fueron confesados. Porque ¿quién no peca? Todos. ¿Sabe cuál es la diferencia? Que hay pecados que se confiesan y hay otros que se guardan, se arraigan. Cuando un pecado no se confiesa, comienza a hacer nido en el alma de la gente. Comienza a hacer nido, comienza a arraigarse en el corazón de las personas y está ahí. ¿Sabe qué produce? ¿Cuáles son las consecuencias? Producen enfermedades y toda clase de cautiverio en las personas. Entonces voy a leer esta línea otra vez porque es sumamente importante, usted la tiene que agarrar. Las maldiciones generacionales son productos de pecados cometidos, no confesados por nuestros antepasados. Y si esos pecados quedan ahí sin confesar, se arraigan a una familia, se arraigan a un linaje, amén, y produce un sinnúmero de de efectos, amén. Las maldiciones se pueden hacer evidentes en una familia. Es importante encontrar el origen de las maldiciones y poder cortarlas en el nombre de Jesucristo, amén. Yo sé que esto es mucho material, pero usted va a agarrar y va a guardar. Cuando estas predicaciones se suban, usted agarre un papel, un lápiz, si no es que lo está haciendo ya, y anote lo más importante y comience a trabajar con esto. Porque no es posible que el enemigo durante toda nuestra vida nos haya robado la victoria. No es posible que el enemigo durante toda nuestra vida nos mantenga siempre llorando por circunstancias. Amén. Vamos a ver esto. ¿Qué son maldiciones generacionales? ¿Qué son maldiciones generacionales? Vamos a leer Deuteronomio 30, 19 y 20. Amén. Deuteronomio 30.
Gloria a Dios. Dice el 19, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que les he puesto delante de cada uno de ustedes la vida y la muerte. Amén. La bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Amén. ¿Qué te pone Dios enfrente? ¿Qué nos pone Dios enfrente? La vida y la muerte, la bendición y la maldición. Amén. Yo le voy a leer algunas definiciones de qué son maldiciones generacionales. Y yo sé que así como yo me impacté, usted también seguramente se va a impactar de algunas definiciones dadas por grandes hombres de Dios en el transcurso de toda la vida cristiana. Uno dijo, son barreras invisibles contra las cuales cristianos sinceros, escuche, eso es lo fuerte, que usted y yo podemos estar viviendo, tratando de vivir una vida cristiana que agrade a Dios, y no nos vamos a escapar muchas veces de que vengan. Dice, barreras invisibles contra las cuales cristianos sinceros tropiezan y no los dejan progresar. Pecados, esta es otra, pecados sin confesar que se arraigan en el alma, produciendo enfermedades y toda clase de cautiverios. Son iniquidades que se manifiestan como maldiciones a través de las generaciones. Poder maligno que se genera para que el ser humano no alcance el propósito por el cual fue creado. Escuche esta otra, ciclo de derrota que tiene una familia que no la deja avanzar. Conquistar en la vida. Puerta espiritual abierta al enemigo para entrar y salir cuando quiera. ¡Wow! Para destruir esa familia, para destruir los hijos, los nietos, los bisnietos. Es una pared invisible con la cual la persona choca contra esa pared constantemente. Oiga qué fuerte. Ejemplo, tiene dinero, pero se lo roban. Trabaja y trabaja y no le alcanza el dinero. ¿Sabe qué es eso? Una señal espiritual que hace que todo opere en su contra y no a su favor. ¿Por qué este ejemplo del dinero? Yo he visto familias que con un salario mínimo viven. Vive toda una familia, come, estudian. ¿Cómo hacen? Tienen la bendición de Dios sobre sus finanzas. Y he visto familias donde ganan mucho dinero, y nunca tienen dinero para nada. Nunca hay dinero, no les alcanza. Siempre andan alcanzados. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que aquel que gana un salario mínimo, pero suple todas sus necesidades y tiene para dar, para gastar, para guardar, como dice la palabra, está más bendecido. Está bendecido. Es que ya usted tiene que cambiar el concepto. Bendecido, amén, amén. No, esa palabra bendecido es muy importante. Quiere decir que esa persona tiene el favor de Dios, esa familia tiene el favor de Dios sobre sus finanzas. Y aquella otra familia que gana mucho más dinero que esta otra, no tiene el favor de Dios sobre sus finanzas, porque nunca tienen dinero para nada. Siempre están alcanzados, nunca tienen para dar, para gastar, para guardar, para hacer lo que quieran hacer, para hacer bendición. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esos son maldiciones, son paredes invisibles contra los que la gente choca constantemente. Familias que tienen hijos o ellos mismos y siempre están enfermos. Eso es una maldición. Hoy te lo vengo a decir. Es una maldición y tienes que pararte a romperla.
porque ya el enemigo sabe que tú fuiste fértil para que esa maldición alcanzara a tu familia. Y siempre está enfermándote, siempre está enfermando a tus hijos, siempre hay dolencia, siempre hay dolor, siempre hay enfermedad, siempre hay medicamentos, siempre. Yo sé que a algunos no les va a gustar esto, pero recuerde que la medicina más buena que para nuestros organismos es la que no nos gusta a veces. Amén. ¿Qué es una maldición generacional? Poder maligno que se genera para que el ser humano no alcance el propósito por el cual fue creado. ¡Qué tremendo! ¿Qué es una maldición generacional? Es un derecho de retención o un gravamen demoníaco contra nuestra ración de genes, los genes que tenemos nosotros, debido a la falta de pago por una factura espiritual o maldad en nuestro árbol genealógico. Y entonces el enemigo se siente justificado para ejecutar legalmente hasta la tercera y cuarta generación. Voy a repetir, por orden del pastor. Es un derecho de retención o gravamen demoníaco. ¿Sabe qué es un gravamen? Cuando le imponen un gravamen a una prenda, entonces usted no puede vender ese bien, o una hipoteca a una casa, usted no puede vender ese bien porque tiene derecho otra persona sobre lo suyo. Amén. Entonces, es un derecho o retención o gravamen demoníaco contra nuestra ración de genes. O sea, que el enemigo tiene grabados los genes nuestros, debido a la falta de pago por una factura espiritual o maldad en nuestro árbol genealógico, que el enemigo se siente justificado para ejecutar legalmente ese gravamen hasta la tercera y cuarta generación. ¿Qué siente usted cuando escucha todas estas definiciones? Escuche esta otra. Maldiciones o iniquidades. Más adelante vamos a hablar sobre las iniquidades. Entonces, maldiciones o iniquidades que se perpetúan en comportamientos de ciclos repetitivos en varias generaciones. O sea, lo hace el papá, lo hace el nieto, lo hace el bisnieto, y ahí van. Lo que se nota es que el fenómeno de las maldiciones generacionales no persiguen el comportamiento aprendido. No persiguen el comportamiento aprendido, sino que siguen los patrones de comportamiento en un nivel genético. ¿Cómo me gustaría que Juancito nos diera una clase genética? Si se acuerda. Porque esto es real. Esto es real. ¿Acaso cuando visitamos el médico, lo primero que el médico comienza a indagar es ¿en su familia alguien? ¿En su familia alguien? Quiere decir que los médicos saben que las enfermedades se transmiten por herencia, genéticamente, ¿sí o no, Juancito? Pues esto es una verdad espiritual. Mire, la diabólica manipulación del genoma humano por poderes demoníacos a través de muchas generaciones es un fenómeno genético conocido como maldiciones generacionales. Tremendo, ¿verdad? Hay un principio en la palabra del Señor, hay un principio de herencia en la palabra del Señor. Dice que nosotros somos herederos y coherederos con Cristo, ¿verdad? Pero también hay herencias de maldiciones que se heredan de los padres, lastimosamente. Esto significa tres cosas. Uno, que a pesar de heredar muchas cosas incorrectas de nuestros padres, aún así no somos responsables de nuestros comportamientos. Dos, no somos responsables del comportamiento de nuestros padres, eso es una verdad. No somos responsables del comportamiento de ellos. Tres, usted sí es responsable, yo sí soy responsable de buscar una solución a los errores de mis antepasados. Y tal vez usted ahorita se esté preguntando, pero ¿cómo yo puedo arreglar las tortas que cometió mi bisabuelo? Siga viniendo los jueves. Apláudale al Señor, amén.
Entonces, ¿qué es lo más importante de todo esto? Saber si estamos bajo maldición, número 1. Número 2, saber por qué vinieron esas maldiciones. Y número 3, saber cómo ser libres de esas maldiciones. Amén. Resulta y sucede que había un hombre que heredó de su papá un edificio, un gran edificio allá en Nueva York. Y este muchacho pues olvidó el pasado que había tenido con sus papás, etcétera, tal vez asuntos no muy buenos, pero él era el heredero, así que le entregaron el título de propiedad de ese edificio. Él se pasó a vivir a ese edificio, amén, y como a los 3 meses se le arruinó la fiesta, porque le llegó Hacienda y le dijo, sus padres, su papá fulano de tal, tenía una deuda con Hacienda por pago de impuestos, por lo cual este edificio que le fue dado a usted le va a ser rematado. Se le va a quitar. ¿Por qué? Iba a ser subastado. ¿Por qué? Porque necesitaban cancelar la deuda. Amén. ¿Por qué les cuento esta anécdota? Porque así pasa con muchísimos cristianos. Han dejado todo su pasado atrás, inician una nueva vida en Cristo Jesús. ¿Cuántos han iniciado aquí una nueva vida en Cristo? ¿Cuántos han nacido de nuevo? Amén. Pero pasan los meses, pasan los años y se van enterando que sus antepasados cometieron pecados que produjeron una deuda ante Dios. Y esa deuda tiene que ser cancelada. Así como le pasó a este muchacho. Esto se manifiesta en pecados recurrentes, imposibilidad para avanzar o crecer espiritualmente. Escuche esto, porque cada palabra que yo estoy diciendo, usted tiene que ponerse y pesarse. Tiene que pesarse. Tiene que pesarse. ¿Cuántos años tengo yo de ser cristiano? 1, 2, 5, 20, 30, 50, toda mi vida. He sido una persona que durante todo ese tiempo de cristianismo he tenido problemas con el mismo pecado siempre. Caigo en ese pecado, me levanto, caigo en ese pecado, me levanto, caigo en ese pecado, me levanto. Son pecados recurrentes. Piensa en su vida cristiana. Si durante todo este tiempo de cristianismo usted ha sido un cristiano que avanza, si usted ha sido un cristiano que crece espiritualmente, o es la misma persona que recibió a Cristo hace 10 años, hace 5 años, o quizá algunos estén peor que cuando iniciaron en el Señor. Porque cuando nosotros nacemos de nuevo, venimos a Cristo por primera vez, hay un amor poderoso por Jesús. Hay un deseo, una hambre, una pasión. Yo me acuerdo cuando yo nací de nuevo, yo salí de ese lugar y después de ese día, ahí instantáneamente yo fui transformada en otra mujer. Pero así como la conversión de Pablo, yo salí de ahí y yo sentía que era yo, pero no era yo. Como que flotaba. Y ya inmediatamente al día siguiente, ya no quería salir con mis amistades, no quería beber, no quería fumar, no quería prenderme los puros de marihuana que a veces hacían. No crea que la pastorcita que está aquí al frente era muy santa. Tenía, igual que usted, muchas situaciones con que bregar. Pero cuando yo nací de nuevo, mi vida fue transformada en un abrir y cerrar de ojos. Y al día siguiente yo fui una mujer diferente. No, al día siguiente no, instantáneo. Pero lo pude notar al día siguiente, cuando mis amistades me llamaban para ir a hacer las mismas cosas y ya yo no quería hacerlas. A mí nunca nadie me dijo, no tome, no fume, no salga, no baile, no, nadie. El nuevo nacimiento de Cristo en mí hizo que esas cosas fuesen en mi vida algo diferente. Entonces, ¿cómo es posible que habiendo gustado la gracia de Dios en mi nuevo nacimiento, hoy yo 20, 30 años después me encuentre peor que cuando nací de nuevo? Hay maldiciones que remover. Amén. Diga, hay maldiciones que remover. De la misma manera en que iniciamos nuestra vida en Cristo, esa deuda de los antepasados puede ser saldada por medio de la poderosa sangre de Cristo que proclamamos en esta noche sobre este lugar. Amén. Eso es un recurso poderoso y sobrenatural.
¿Cómo lo usamos? ¿Cómo lo ponemos por práctica? Repito, siga viniendo los jueves. Nos quedan 9 minutos y voy a tratar de leer rápido y usted agarre y atesore. La Biblia menciona las maldiciones generacionales como una imputación de cargos espirituales debido a los pecados de nuestros antepasados, cuyas consecuencias se evidencian en el presente, como la muerte prematura, la insuficiencia económica, la enfermedad, los suicidios, la depresión, los desórdenes emocionales, la inmoralidad sexual, la inmoralidad permanente en una familia. Hay muchas cosas que se evidencian hoy en día. Hay familias, escuche y dígame si no es cierto, hay familias con marcas espirituales y no se han podido soltar, no se pueden soltar de esas marcas, de esas etiquetas que Satanás les puso. Allá donde yo crecí, en los barrios del sur, yo también era de los barrios del sur, no solo el pastor. Pero ahí uno veía esto. Había una familia en la esquina de la calle donde yo vivía. Esa familia, todos eran drogadictos. Todos vendían drogas. Todos. También conocí otra familia cerca de la casa de la abuelita de mi esposo, Sonia. Todos tenían problemas mentales o andaban en drogas. Entonces, esos son marcas espirituales que el enemigo coloca sobre familias enteras. Ahora, usted está pensando, qué dicha, en mi familia no hay marcas de alcoholismo, marcas de drogadicción, pero hay marcas depresivas. Hay marcas de insuficiencias económicas. Póngale el nombre, analícese, analice su familia, analice su mamá, su papá, sus abuelos, sus bisabuelos, a ver qué es lo que ha operado. Amén. ¿Cómo actúan las maldiciones generacionales? ¿Cómo actúan? Bueno, hay personas que pueden mostrar paz por fuera, pero cuando las circunstancias llegan a su vida, escuche esto, cuando las circunstancias o el caos llegan a la vida de esa persona que pareciera tener paz por fuera, el caos por las maldiciones generacionales pueden aparecer en ese momento. Las personas, cuando se encuentran en la presión de la circunstancia, en la presión del momento, ahí comienzan a manifestarse. O saca del depósito bueno que has sembrado en tu espíritu, o te arruinas la vida pensando y actuando de una forma equivocada, porque las maldiciones vienen a manifestarse. Las fallas no son debilidades que la gente ve de vez en cuando, sino que son grietas escondidas que se encuentran bajo la superficie de la personalidad de una persona. Cuando la presión y las circunstancias llegan, esas fallas sin corregir se pueden activar. Así como cuando tiembla, que hay fallas, amén. No las vemos, pero están ahí. Y se pueden levantar para destruir todo el futuro de una familia, de un matrimonio también. Amén. Esto no se rompe con solo no querer. Tal vez usted diga, no, yo no quiero eso, pero así no se rompen. Amén. Hay que llevar un proceso, entender muchas cosas, captar lo que Dios te quiere decir, tomar los recursos que Dios te ha dado y comenzar a aplicarlos para que haya un rompimiento en nuestras vidas. Amén. Voy a dejar hasta aquí la enseñanza. Tengo muchas otras cosas muy importantes, muy bíblicas. Ya venía con ejemplos de la vida real, con ejemplos bíblicos, pero los vamos a dejar para el otro jueves con la ayuda del Señor. Amén. Yo quiero que usted se ponga de pie, por favor, y usted comience a orar. Apenas estamos comenzando a tocar cosas importantes para poder
llegar a esa libertad gloriosa que Cristo quiere para nosotros. Ya Él nos dio una libertad. Pero eso es como cuando alguien nos da un regalo a nosotros. Y ese regalo usted lo pone en la mesa de su casa. Mientras usted no abra ese regalo y no tome lo que está dentro de ese regalo, usted va a tener carencia de aquello. Entonces, esto es lo mismo. Cristo nos redimió de la maldición de la ley ya. Hecho por nosotros maldición. Eso es un regalo. Pero mientras nosotros no tomemos ese regalo y lo pongamos a funcionar, seguiremos atados en un montón de cosas que nos están robando la victoria y nos mantienen frustrados durante nuestro camino en la vida. Amén.